Back on the street, did my time, took my chances. Went the distance, back on my feet. Just a man and his will to survive. Evangelion. La detesto con toda mi alma. Bueno, no realmente, sino y como dije en otro video, lo que detesto son este tipo de mamadas. Y más cuando se hablaba del género de mechas, un género que se caracterizaba más que nada de sus impresionantes batallas contra otros robots o bestias gigantes, y poco más se arriesgaban a exponer. Hasta este punto de la historia, ningún anime episódico de este hilo había indagado en los pensamientos y sentimientos de los personajes, llegando a veces a copiar la misma idea y apropiarse de esta de una forma un poco deshonesta. Este anime es probablemente uno de los que más impacto han tenido no solo para su industria, sino que en el mundo en general, y pensarán que eso se debe a sus personajes, historia o aspectos técnicos, pues más o menos, ya que, desde que el internet se ha hecho más accesible para todos, y más se debilitan las barreras entre los gustos que se consideraban frikis, las personas han puesto en un pedestal intocable a esta obra, a tal punto, de parecer un culto religioso o una élite que te tacha de pendejo por no apreciar la obra como ellos. Sí, son ese tipo de personas las que me motivaron a hacer este video. Hoy veremos si realmente Evangelion es tan perfecta como dicen, si verdaderamente se merece el título de obra maestra de la animación japonesa, y las dos afirmaciones que más distinguen a esta obra, si Evangelion es God y los demás animes son y si Evangelion es la tan endiosada por sus fans, deconstrucción del género mecha. Pónganse cómodos, porque hoy vamos a deconstruir a Evangelion. Esta va a ser la primera de dos partes para tratar este tema como es debido. Esta va a ser la primera parte, en donde me voy a arder por una hora, tirándole bififactos a los mamadores de Evangelion, y la segunda parte, ya va a ser un análisis más crítico y calmado sobre el tema acerca de la deconstrucción de Evangelion. Porque lo dividí en dos partes, se preguntarán. A ver, tú echa un pavo congelado al aceite hirviendo para ver si no explota. Pero, más que nada, para que vean cómo son los fans de Evangelion, ya que, si de por sí, los fans del anime en general ya somos especialitos, los de Evangelion son un nivel aparte, defendiendo su obra como algo perfecto e incriticable, y tachando a cualquier otro anime de aburrido y sin profundidad, así que primero vamos a dejarlos expuestos, y ya después nos dedicamos a analizar a Evangelion en sí mismo. Pero, yo no lo voy a hacer, sino que voy a traer a mi versión mecapostera del terror encabronado. Así que los dejo con el infierno en la tierra. Este cabrón por fin me soltó, hijo de su puta madre. Agárrense cabrones que ya llegó el papa de los pollitos, el dios jodedor Ryoma Loquendero 3666, o Ryoma encabronado para los reales. Ahora vamos con esta mierda. Primero, voy a sacarme la espinilla que tengo en el culo, y voy a hablar de los fans de Evangelion, y aunque parezca que no tiene que ver con el tema, y que, probablemente, son solo quejas de un random de internet, créanme, son demasiado importantes, ya que ellos pusieron en el pedestal más alto de todos a la obra, solo por mamarla tanto. Los fans de Evangelion, o al menos los que hacen más ruido, los que podemos encasillar con una sola palabra. Mamadores, estos cabrones te van a decir por qué su chingadera es tan profunda, tan existencial, como deconstruye el género mecha, cuando ni siquiera han visto otro anime de mechas fuera de Evangelion, o ellos mismos ni le entienden a su perra mamada. Los vas a distinguir por querer sobreanalizar la obra, haciendo una gimnasia mental tan cabrona, que solo provocará que te lancen unos de los muros de texto más obscenamente grandes que han existido, del cual solo su puta madre se va a leer entero, y cuidado que les quieras cuestionar su perspectiva de la obra, porque se encabronan peor que el EVA 01 cuando activa su sistema de defensa llamado Gore, te va a tachar de ignorante por no entenderle a su preciado Evangelion, y se dará aires de superioridad solo por ver a su Shinji llorando como una vil puta. No les quieras preguntar por qué consideran a Evangelion como el mejor anime de mechas o el mejor anime de la historia, ya que simplemente solo te dirán la misma paja de que es profunda, psicológica, filosófica y religiosa,
y que esto nunca se había hecho antes. No, el Jesucristo del anime para estos changos pendejos, quitando la oportunidad de debatirlo y cuestionar la supuesta perfección de la obra, también tienen argumentos tan débiles, que con una simple búsqueda en Google los puedes derrumbar. Y cuidado que digas algo medianamente negativo de su obra, ya que simplemente te categorizarán de chango pendejo y no querrán hablar más del tema, y de criticar su anime o decir que no es para tanto, ya ni hablemos porque ya se saben su modo de reaccionar. Miren, sé que parece que me estoy quejando de más y que estoy criticando cosas, que inclusive yo hago a la hora de hablar del género mecha, pero la diferencia aquí es que yo reconozco que solo es mi percepción de la obra y puedo estar equivocado, es solo lo que yo creo, no la verdad absoluta, no me da miedo reconocer que estoy pendejo y la puedo cagar, eso está bien, al final del día solo es un anime, no me molesta que hagan eso, lo que me molesta es que ellos se crean mejores que los demás, solo por ver y entender la supuesta profundidad de Evangelion, y que al final del día, probablemente, ellos tampoco le entienden y no lo quieran admitir. El elitismo es algo que distingue al fandom del anime en general, inclusive nosotros fans del género mecha pecamos de esto, si no estaría haciendo este video en primer lugar jaja, pero los fans de Evangelion llevan el elitismo a niveles cósmicos, en donde, ellos no pueden aceptar que no te gustó la serie tanto como ellos y te tachen, ya se la saben, de ignorante. Simplemente es una caricatura japonesa Pedrito, solo quiero divertirme viéndola y no estar sobreanalizando qué significado tiene que el touji le vea las bragas al azúcar. Y lo aclaro de una vez porque no van a faltar que vengan en los comentarios a decirme: Guau, no todos los fans de Evangelion somos así. Eso lo sé, por eso especifique de quienes me estoy quejando antes de iniciar con mi tiradera, sé que el fandom ama muchísimo la obra y hacen cosas increíbles con ella, probablemente el sector del que hable solo son una minoría, eso quiero pensar. Pero viendo el estigma que no solo nosotros como fans del género mecha les tenemos, sino también el mismo internet en general les tiene a los fans de Evangelion desde años, casi desde que el internet empezó a ser más común para el uso público, es porque se lo han ganado a pulso. Ahora vayamos con lo fuerte, los argumentos pendejones que dan estas personas para endiosar la obra o justificar sus fallos. Bueno, esta es la parte en donde me voy a arder un chingo y voy a sacarme vocabulario de vieja verdulera para destruir los argumentos todos mecos de los defensores a muerte de Evangelion y sacar toda la bilis que me causan estos mamayema. Voy a enumerar los argumentos para más comodidad, así que agárrense. No te pases de verga carajo, ¿cómo es posible que haya personas que de manera no irónica piensan en esa mafufada? Veamos. Mejores animes de mecha si lo busco en inglés porque en español no le saben. No la chingues como que existen más animes de mechas aparte de Evangelion. Mi cerebro de fan enfermizo de Evangelion va a explotar por tal revelación. Veamos este artículo. I've come up with the perfect plan to catch the bat. I bought this remote-controlled toy helicopter to which I have attached this handgun. But I tell you, this thing is not easy to fly. You know, that doesn't seem very... There it goes. Now, I don't have anything to control the trigger with, so I put it on a timer. But I don't remember how long I set it. We're all gonna die! Como que Evangelion no es el mejor anime de mechas. Waos, creo que me siento como un pendejo al pensar eso. Ya en serio, ven lo estúpido que es ese argumento, animes de mechas hay un chingamadral, todos diferentes y únicos a su manera. Y a mi perspectiva mucho mejores que Evangelion, por ser ellos mismos, llámese Gundam, Mazin Kaiser, Bottoms, Gurren Lagann, GaoGaiGar, Braver no Dynazenon, cada anime de mechas usa al robot como algo único para darle una nueva perspectiva al género, no solo salvar el mundo.
Y si hay un cabrón que se le ocurra usar su maldita cabeza llena de aire con la única sinapsis que habrá tenido en su miserable vida para decir que Antes de Evangelion el anime de mechas era demasiado simple y aburrido sin nada memorable que recordar. déjame decirte algo, fanboy enfermito de Evangelion, para la oreja y escucha. Evangelion se inspira un chingo de los animes de mechas clásicos. Simplemente un argumento bien estúpido, que no solo demerita el trabajo de la industria del anime, sino que es un insulto para la misma Evangelion decir esa burrada. Lo peor es que sí hay personas que de manera no irónica creen eso. Pero bueno, siguiente mafufada. Saben, cuando veo un video análisis de Evangelion, algo común que observo es que las personas usan la palabra deconstruir como un adjetivo para calificar a la serie. Yo me pregunto, ¿qué deconstruyen? Y me mamo todo el video viendo todo acerca de los personajes o la filosofía, pero nunca abordan qué deconstruye exactamente. Quiero pensar a que se refieren a que Evangelion deconstruyó el género mecha, y yo les pregunto, ¿en qué manera, o más bien entenderán lo que significa la palabra realmente? Según la RAE, deconstruir significa deshacer algo analíticamente para darle una nueva estructura o interpretación. Según estas personas, antes el género mecha no era tan profundo, psicológico o sin demasiada esencia según ellos, y muchas veces lo comparan con lo episódico y simple que puede llegar a ser Mazinger Z, tachándolo de solo ser un producto para niños sin ningún otro valor, y en muy rara ocasión te mencionan a Gundam como si no fuera la gran cosa en comparación de Evangelion. Si tan solo estos tipos entendieran la santa estupidez que se lanzan. En fin, este argumento está bien pendejo por el simple hecho de que realmente no han visto esos títulos a profundidad o simplemente no quisieron explorar el género, para evitar que su argumento terminara topando pared con solo ver series como Sambo Tree, la misma Gundam o Ideon, las cuales ya habían deconstruido el género desde mucho antes, y es algo de lo que voy a hablar más adelante, pero veamos, los atributos a los que las personas les acuñan su creación a Evangelion son tomados de muchísimas series clásicas del género. La seriedad y psicología de los personajes ya se había explorado en Sambo Tree, desarrollando los sentimientos de los personajes y las consecuencias de sus acciones. Y no se diga de Gundam, que realmente deconstruyó el género, ya que en vez de usar robots más fantásticos y superpoderosos con historias donde la valentía y el amor ganaría las batallas, aterrizó el concepto y los usó como armas de guerra, y creando un entorno más realista, donde en vez de buenos y malos, ya teníamos matices morales menos marcadas y ambiguas, ni se diga de los personajes, en donde llegan a ser muy emocionales y sentirse realmente vivos, o Ideon, que deconstruyó al super robot, dándole un nuevo rol al mecha haciéndolo el núcleo en donde gira la serie, y cada acción suya repercute en sus personajes, pero como dije hablaré más a profundidad de estas tres series más adelante. Evangelion lo único que trajo fue uno de los enfoques más únicos del género, el darle un trabajo mayor a la psique de los personajes y ser de las series con una autoconciencia tan grande sobre lo que era un anime de mechas, que decidió discretamente jugar con esos elementos, usando el trabajo en la mente de los personajes como un disfraz para que el equipo pudiera ocultar sus verdaderas intenciones. En resumen, los que dicen que Evangelion deconstruyó el género mecha solo caben en dos opciones: o no entienden el significado de la palabra y no saben nada de las obras que use para demostrar mi punto, o simplemente están tan ocupados sobreanalizando a los personajes y no a los detalles. Sigamos con la próxima mafufada. Oigan esta mamada. Primero porque a pesar de que el merch, los juguetes y demás cosas promocionales tratan de los robots, pues los benditos robots no son ni el centro de la historia. Si me preguntan a mí, ni siquiera importan. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Hermano en Cristo, si has visto de qué género es el anime del que estás hablando, voy a ser simple con este punto porque no merece más de mi tiempo. Los EVAs son una parte fundamental tanto para los personajes como la historia del anime. Sin los EVAs, Gendo no tendría ninguna razón para contactar a Shinji. Sin los EVAs, no veríamos los conflictos que los personajes cargan y ni tendrían un ápice de desarrollo de personajes del cual todo el mundo se jacta. Sin los EVAs, no había ningún justificante para que existieran los ángeles así como el mundo en donde se desarrolla todo este pedo, y finalmente
Finalmente, si los Evas, en vez de llamarse Neon Genesis Evangelion, solo se llamaría Neon Genesis, ¿de qué trataría esa huevada? Ya sé, algo así como esa realidad alterna del episodio 26, en donde todo era un anime slice of life con los personajes de Neon Genesis, y sería un anime bien regular e inclusive olvidable si fuera como estas personas sugerieran. Ahora entienden por qué los robots son importantes en esta obra. Siguiente mafufada. Este pinche perro puto argumento demuestra que los fans enfermitos de Evangelion no saben ni vergas del género mecha, y pues no, Evangelion no creó a los mechas orgánicos o que tuvieran características humanas más allá de la silueta. En Gunbuster, un anime que hizo el creador de Evangelion, Hideaki Anno antes del ya mencionado Eva, por cierto recomendadísimo, aquí la estructura interna del Gunbuster ya tenía rasgos parecidos a la de la anatomía humana, o los mismos Entoyus de Great Mazinger de 1974, que literalmente eran cyborgs, seres gigantes y orgánicos con mejoras mecánicas, que también se les ha visto sangrar, siendo el primer intento del género mecha en hacer robots orgánicos, y tenemos a Doomvine que fue el que más bebió de esta idea. Les dejo un fragmentito de mi video que habla de los mechas originales licenciados creados en Super Robot Wars, ahora que el Groundman les explique mejor este show. Los Aurabacles, mechas con motif de insectos, en sí, no son robots 100% mecánicos, sino que son una combinación de partes orgánicas de bestias mágicas, como sus corazas y pieles, los cuales se procesan para fabricar los músculos, cartílagos, articulaciones y armadura de los mechas. Y si no lo han visto, vayan a ver lo que me quedo piolardo. Y antes de que siquiera lo digan, sí, los Evas son mechas, por más de que tu youtuber de Evangelion te diga lo contrario, el mismo Hideaki Anno ya lo ha confirmado. Y aunque puedan pensar que odio a las unidades Eva por toda la mierda que le estoy tirando a la serie, pues la verdad no, jaja, mi Eva favorito es la unidad 02 del azúcar, me gusta que tenga un chingo de armas, y los 4 ojos que tiene le dan un buen toque de personalidad. Sigamos con más mafufadas. Esta mamadota que... Evangelion difícil de entender. Pobres pendejos de los elitistas de Evangelion que creen que su obra es mejor porque nadie más que ellos la entienden, en realidad no lo hacen pero fingen que sí, me dan un chingo de risa. La historia de la serie es simple, los ángeles aparecen para provocar el tercer impacto y los Evas pelean shalala. Lo interesante de esto son los personajes, los cuales le dan más matices a la serie, eso está bien y sientes que te están construyendo algo muy profundo o más importante de lo que nuestros ojos ven, pero el mensaje principal, el misterio detrás de Evangelion, esa duda que a muchos han tenido al ver la serie y llegar a su final, esa grandísima incógnita que acabará con las guerras y el hambre en el mundo, es... Échele ganas, mijo. Sí, tanto misticismo para eso, y lo puedes ver tú mismo si pones atención a lo que la historia te quiere decir. Simplemente el mensaje de que no huyas de tus problemas y los encares como todo un chad, quiérete y quiere al mundo. Sinceramente no me voy a meter con el mensaje, ya que es una muy buena lección de vida y era importante en el contexto de la época, a tal punto de que pienso que el mensaje no solo fue para los espectadores, sino que para la misma industria. Voy a profundizar en eso más adelante, vuelvo al tema, pero era necesario hacer tanto show psicológico, filosófico o simbólico para llegar a eso. Mejor nadota pa, mamarme 26 episodios y una película para que un anime me diga de la manera más pretenciosa posible algo que mi jefecita me dice todos los días, no post wow que profundo. ¿Y sabes qué? Esta escena. ¿Entonces todos me odian? ¡Eres un idiota! Solo te la pasas asumiendo lo que los demás piensan de ti. Pero, en verdad me odio. Aquellos que se odian jamás podrán amar y tampoco podrán confiar en los demás. Soy un cobarde, deshonesto, un fraude. Soy tan débil. Si aprendes sobre ti, dejarás de ser tan duro contigo. Odio lo que soy. Pero tal vez podría cambiar y aprender a amarme. Tal vez va a ser bueno que me quede aquí. Sí, soy lo que soy. Soy lo que soy. Y quiero serlo. Quiero estar aquí.
Está bien que me quede aquí. Tiene el mismo impacto que esta otra.茜、無理。私はいけない。大丈夫。茜は一人じゃないから。みんな万能じゃないから他人を必要とするんだ。新庄さんが誰かを必要とすればこの町だってきっと広がっていく。この町だけじゃない、きっと新庄さんの世界も。私に広い世界なんて無理だよ。だから私たちを頼ってほしい、信じてほしい。そのための関係だから。私との関係、みんなは私の友達。ここは私が作った世界だから、この世界に私はいちゃいけないんだ。自分の意志で帰らなきゃいけないんだ。私の場所に。まさか茜君の心を直したというのか。それだけではない。人間が持つ可能性の力を私たちは信じる。そんな力など、これが命ある者の力だ。これが限りある命の力か。Y prefiero el final de la cuádruple S, Gridman, porque además de ser más divertido, ese momento está muy bien construido, en vez de lo opresivo que sentí con la escena de Shinji. Y me dirán: Sí, pero la 4PLS Gridman se inspira en Evangelion, wee, por eso se copiaron el final, wee. Quiero semencito, wee. Pues te diré que sí, aunque tengan en cuenta que mucho del staff de Trigger eran ex miembros de Gainax. De allí pudo venir la inspiración para la tonalidad de Gridman, pero yo me voy más por la idea de que quisieron traer de vuelta el mensaje que la Gridman original de 1993 trabajó en su serie, y modernizarlo a nuestra época. Pero igual eso no quita el hecho de que la escena de Gridman y Akane resonó más conmigo que la de Shinji, cuando dan el mismo mensaje, y aunque intenten justificar cosas como la construcción de la escena, el presupuesto de la serie, lo cual es una mentirota, o el desarrollo de los personajes, para decir que el mensaje de Evangelion es mejor, lo sentí como si alguien me apuntara con un arma en la cabeza para que lo aceptara aun cuando fuera un buen mensaje. A lo que quiero llegar es que Evangelion puede parecer profundo y difícil de entender, pero si una serie de 12 episodios pudo hacer lo mismo que Evangelion sin tanta paja mental y rebuscada, entonces eso indica más que Evangelion no sabe explicar su mensaje principal. Obvio que no te lo va a dejar en bandeja de plata, y es que, por más de que avanzas con la serie, el cambio de enfoque desde el episodio 18, y darle mucho más análisis y trasfondo a los personajes, lo sentí bastante opresivo, y de alguna manera, forzado. Aunque valoro el mensaje, lo sentí como una obligación más que una decisión, algo que Gridman entendía con su final, ya que una cosa es oír el mensaje y otra es que conscientemente tú hagas algo al oír ese mensaje. Este argumento les doy el permiso de debatírmelo, ya que es más una opinión personal. Pero muestra mi punto, que Evangelion no es difícil de entender, sino que las personas están tan distraídas, sobreanalizando a los personajes que se llegan a olvidar de la historia. Sigamos con las mafufadas Wooloo.
Algo que se ha distribuido de boca en boca a través del internet es que Hideaki Anno odia a los otakus y que hizo Evangelion como una carta de odio para criticarlos y demonizarlos, sobre todo la película de The End of Evangelion, pero únicamente es verdad que si les habla a los otakus sobre que el escapismo está mal, que vayan a tocar pasto, vivir una vida wholesome y aún poder consumir anime, nada más, por lo que es tremenda pendejada reducirlo a que directamente los odia, y esa acusación se desmiente con un simple hecho, que muchas personas solo mencionan como curiosidad, pero me atrevería a decir que es lo más importante para entender a Evangelion como producto y a su director. Hideaki Anno es un otaku, pero no como nosotros los conocemos aquí, que solo los reducimos a las personas que ven anime y hacen cosas cringe, sino que es la definición que Japón tiene de esa palabra, que básicamente es una persona obsesionada con algo, ya sea la mecánica o la pesca, pero gracias a muchos factores durante los años 80, la palabra se usa de manera coloquial y en algunos casos, despectiva, como un fan obsesionado con el anime, el manga y los videojuegos, haciendo énfasis en una palabra: obsesión. Este tema lo abordaré más adelante en el video. A lo que quiero llegar con esto es que si Hideaki Anno odiara a los otakus, ni siquiera sería uno de ellos, y tampoco haría anime, ¿no creen? ¿Qué? ¿No me creen? Bueno, otra prueba. La esposa de Hideaki Anno, Moyoko Anno, hizo un manga satirizando y exagerando la personalidad otaku de Hideaki Anno, y por más caricaturesco que parezca, el manga deja en claro que ser otaku es parte fundamental de su personalidad. Como mayor prueba de que es un otaku, miren esto. Sí, el mismísimo Hideaki Anno, que tanto odia a los otakus, disfrazado de Ultraman, algo que entra en los gustos otakus, que contradictorio, ¿no? Una última prueba más, cuando Evangelion y Gunbuster entraron a Super Robot Wars F y su secuela, Hideaki Anno se emocionó muchísimo. Ver a sus dos robots en el equivalente a Super Smash Bros. De mechas era un sueño hecho realidad, al punto de aportar para la versión especial del juego un dibujo de Mazinger Z, el Gundam abuelo y el GT Robot, demostrando el amor profundo que le tiene a sus inspiraciones, que llevaron a crear a sus mechas. Y muchos dirán: eso no prueba nada, simio ignorante. Sino entonces, ¿por qué en la película puso las cartas y correos electrónicos donde lo amenazan de muerte? Porque los otakus que no soportaron el profundo y poderoso mensaje de este anime, a tal punto de que hizo la película como venganza hacia ellos. A lo que yo solo tengo que decir algo. Pobre pendejo cree que esas son cartas de odio o amenazas de muerte, cuando en realidad casi todas, exceptuando dos, aparte de ser cartas con felicitaciones y halagos, fueron hechas por el staff de Gainax, ya que legalmente no podían usar las cartas de los fans, por lo que el mismo staff hizo las cartas para esa escena de la película, lo cual fue confirmado por él mismo en una entrevista para el Festival Internacional de Cine de Tokio en 2020, dijo lo siguiente: era popular en su momento, y lo sigue siendo. Yo pensé en el contenido de las cartas, ya que si lo escribía con lujo de detalle, podría tener problemas. La persona que escribió todo lo abusivo y grotesco, es de hecho, un viejo amigo mío. Lo escribió muy bien, tanto que parecería algo real. Además que The End of Evangelion es así porque literalmente era la idea original para acabar el anime, pero por falta de tiempo se lanzaron el final todo mit que conocemos. The End of Evangelion siempre estuvo planeada así, por lo que no, Pedrito, tu diosa no te odia y por eso le dedico tiempo y esfuerzo para escupirte en la cara, solo te ve como un espectador al cual le podría gustar el anime que hizo y ya, no odia a los otakus, o bueno, al igual que yo, solo odia a normies que hablan sin saberle a los monos chinos y a los intensitos como los que estoy criticando así bien jodedor juas. Así que ya quedó remarcado de nuevo que los fans mamadores de Evangelion siempre se dejan seducir por lo más superficial del anime, toda esa paja psicológica, y se olvidan de ver más allá de la caja, y cuestionarse el por qué existe Evangelion, en vez de intentar entenderle a Evangelion, lo que los lleva a decir tremendas payasadas, por lo que solo me queda decir, esta papeada se la dedico a mi general Rikijo, y a los mechapipelleros. I got a Glock in my Rari. 17 shots from the yeah, she's fine. Wonder when she'll be mine. She walked past like praise, rewind and see that as one more time. And I got this soda. Sigamos con las papeadas.
Hoy esa mafufada XDDDDDDD, pero ya en serio, junto con deconstruir, otro adjetivo que usan para calificar a Evangelion es que es un anime de culto con el fin de hacerlo ver más especial de lo que realmente es, nada más alejado de la realidad. Evangelion está lejos de ser un anime de culto, ya que por definición un anime, serie o película de culto es un producto que un selecto y reducido grupo de personas alaban fervientemente por su calidad fuera de lo común, llegando a ser transgresora o controversial por su naturaleza, y aunque Evangelion cabría en esa etiqueta, desde sus inicios ha tenido un tremendo éxito e impacto en su medio, siendo que la crítica la amo desde que salió. Esa creencia de que era una serie de culto, prohibida y de nicho se debe más a cómo fue anunciada en este lado del charco, y cómo fue reaccionada por los medios, o ya se olvidaron de esto. Tenemos otra por acá, que hablan de Evangelion, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. Y ya saben lo que dicen, mientras más prohíbas algo, más ganas de verlo provocarás. Irónicamente son los fans mamadores de Evangelion los que hicieron que se volviera mainstream, lo contrario a la definición, por mamarla tanto, ¿no es así, Rey Chiquita, o Feliz Jueves, o sobre todo Súbete al Robot Shinji? Además que es una de las franquicias de anime más comerciales de todos los tiempos, ¿no me creen? Veamos este video. Evangelion tiene computadoras, comida, lentes, ropa, zapatos, juguetes, y quiero resaltar esto, con algo que luego usan los mamadores de Evangelion para atacar al anime de mechas, con su argumento todo idiota de que solo servían para vender juguetes, por eso era infantil y comercial, o como dice este buen compa. Usando argumentos y conceptos que en ese entonces no habían sido explotados al máximo dentro de la industria del anime, ya que en ese entonces el anime estaba dirigido a un público mucho más infantil. Porque claro, los niños son pendejos y se pueden traumar por ver tantita sangre o tratar temas serios que no pueden entender, como se me olvidó el público objetivo, jajaja. Al final del día, los niños son tontitos y hay que tratarlos como personas sin cerebro, y que mejor que el anime de mechas, el género de animes más inofensivo y repetitivo de todos. Pero como ven, no creo que haya necesidad de refutar el argumento de alguien que tiene una muñeca de Rei Ayanami, junto con una camisa de Evangelion. Y por más que me duela decirlo, Evangelion es muy importante por todo lo que representó cuando salió, a punto de seguir siendo relevante hoy en día. Me dolió decir eso, pero era necesario para demostrar que no es un anime de culto y de nicho como muchos creen, sino que al final del día, probablemente, sea uno de los animes de mechas más normis que puedes llegar a ver junto con Gurren Lagann, pero al menos Gurren Lagann no es un somnífero como Evangelion. Sigamos con más mafufadas. Bueno, de hecho fue todo lo contrario. Gracias al éxito de Evangelion, se popularizó una de las prácticas más cuestionables de la industria, los llamados comités de producción. Para saber más del tema, les recomiendo este video de Team PBZ, el cual explica mejor lo que son estos comités. Pero, para que entiendan por qué esto es malo, veamos cómo se producía el anime antes de Evangelion. En ese entonces, el estudio de animación era el que proponía el proyecto a una cadena de televisión, y esta misma se encargaba de buscar empresas para patrocinar el proyecto, desde los comerciales hasta la mercancía, a cambio de que se debían que seguir al pie de la letra las normas que la cadena tenía a la hora de transmitir algún anime. De hecho, uno de los casos más conocidos fue el de Yoshiyuki Tomino, el creador de Gundam, cuando hizo su primer anime, Brave Riding, al ir incorporando más elementos paranormales al show, decidieron censurarlo y quitarle el cargo de director de la serie. Además de los problemas creativos, también estaban los monetarios, ya que, a largo plazo, no era rentable que el estudio y la cadena de televisión pusieran capital para sustentar el proyecto, ya que se dependía muchísimo de la mercancía. De allí que existieran muchos animes de mechas y chicas mágicas, ya que eran los que más vendían mercancía durante los años 70.
Se dice que desde siempre han existido estos problemas de presupuesto y tiempo, tal como dicta la maldición de Osamu Tezuka. No hay pruebas en datos estadísticos que puedan refutar o confirmar dicha teoría, así que tómenlo con pinzas, pero de lo que sí podemos estar seguros, es que los estudios no eran los que en sí manejaban y gestionaban las ganancias del anime, sino las empresas externas. Al ver el panorama cambiante, a inicios de los años 80, se decidió crear los comités de producción como una forma de hacer más rentable el producir un anime, siendo la primera producción en usarla, la película de 1984, Náusica y el Valle del Viento, en la cual Hideaki Anno trabajó para hacer a los dioses soldados gigantes de la película. Guarden ese dato para más adelante. Además que, con el surgimiento de los Original Video Animation OVAs, se eliminaba la necesidad de depender de una cadena de televisión para poder financiar un proyecto, con el costo de que su difusión se limitara a la distribución de los OVAs en un formato físico, lo cual daba más libertad creativa a la hora de crear un anime, pero haciendo que el estudio de animación sea el que pague y pierda más en caso de fracasar. En sí, los comités de producción son la evolución de los primeros métodos de financiación del anime, pero a diferencia de dejarle todo el costo de producción al estudio de animación y al canal de televisión, ahora el costo se dividía entre más empresas, desde editoriales hasta las jugueteras. Con el fin de reducir los costos de producción del estudio, se invertía menos dinero por parte del estudio ya que había más empresas invirtiendo en el producto, el anime. Esto tenía el beneficio de que si el anime llegaba a fracasar, el estudio no perdería mucho dinero así como las demás partes del comité, también que existía un poco más de libertad creativa a la hora de hacer un anime, pero esto venía con grandes problemas, como que prácticamente todas las empresas que invertían en el proyecto eran en parte dueños del producto, además que aún con la libertad creativa que permitía este modelo de financiación, se perdía más el control de los tiempos de producción y el pago recibido al estudio, ya que se rigen en una laguna legal muy grande, porque, al no ser una empresa legal, entre unas enormes comillas, no tienen que seguir las regulaciones que Japón tiene con este tipo de empresas, haciendo que los inversores tengan muchísimo más control e irónicamente, dejando a la casa de animación fuera de los asuntos financieros y solo se limitan a producir con el dinero que el comité les proporciona, lo que lleva a los problemas actuales de la industria del anime, como sobreexplotación laboral o los pobres pagos a los animadores. Si bien Evangelion no fue el primero en adoptar este modelo de financiamiento, sí fue el que más ruido hizo por lo popular que fue y la prueba de que este modelo era viable de seguir a la larga, y al ser los primeros en usarlo formalmente, fueron los que menos chueco les jugaron en comparación de lo que hacen hoy en día, de solo dar un presupuesto fijo para todo el proyecto y si un estudio no puede terminar el anime, ir a otro que lo pueda terminar, por lo que sí, Evangelion nunca sufrió del bajo presupuesto, y muy probablemente haya tenido más presupuesto que muchos animes de la época, pero irónicamente, se pusieron la soga al cuello, debido a que prácticamente, les dieron las nalgas a los inversionistas, y estaban sometidos a los tiempos de entrega, teniendo una de las producciones más problemáticas de todos los tiempos, ya que los periodos de entrega de episodios eran muchísimo más cortos, provocando que hayan tenido que usar todo su talento para acabar con el proyecto lo mejor que pudieron, y llegar a un cierre satisfactorio. Cabe resaltar que esta no fue la primera vez que Gainax tiene problemas de planeación y organización de la producción de sus animes, ya que ha sido una constante en muchos proyectos del estudio, como Nadia y su infame Arco de la Isla, o, en lo personal lo que más odio de Evangelion como producto, las películas compilatorias de Death and Rebirth, porque, hermano en Cristo, literalmente son la mayor patada en los huevos de la historia. Estas películas salieron meses antes de The End of Evangelion, debido a que originalmente se esperaba que se estrenara en marzo del 97, pero por algunos problemas de producción, se retrasó a julio del mismo año. Además agregale que los fans ya habían comprado los boletos de manera anticipada para The End, inclusive se llegó a saber que acamparon afuera de los cinemas para comprarlas, pero un mes antes del estreno, Hideaki dio la noticia del retraso de la película, y en cambio les dio las ya mencionadas Death and Rebirth.
DET era un resumen de los primeros 24 episodios de Evangelion con escenas inéditas, y Rebirth era una fase beta de The End, con los primeros 20 minutos de la película. El problema aquí es que, aunque podían ser un buen resumen, y podría ayudar a las personas que no vieron el anime a entender de lo que iba. Por otro lado, la misma película asume que ya viste el anime para ese entonces, si no fue en la transmisión original del 95, fue en la retransmisión nocturna del 97 antes de la película, por lo que las películas son innecesarias para el contexto de la época, tanto que DET tuvo que ser reeditada no una, sino 2 veces, quitando y añadiendo las escenas extra, haciendo que a la larga quedarán obsoletas al salir las versiones en DVD de la serie con el contenido de DET, lo cual a mí, sí me imputaría un chingo que me hayan vendido un producto innecesario y un tráiler glorificado de The End, por lo que de aquí, fue donde surgieron las escenas del cine de The End of Evangelion, además que porque en serio, esas películas fueron una de las mayores vendidas de humo de la historia. Algunos fans se molestaron y hicieron las conocidas amenazas de muerte a causa de las mediocres excusas de películas, y no por el final de la serie como muchos creen. Y es que, en serio, ¿cómo se te ocurre hacer una compilación de una serie que para ese entonces fue un putazo mediático del cual se seguía hablando para ese entonces? Tenías videojuegos y mercancía durante el 96, por lo que no era un problema que las personas perdieran interés en Evangelion. La serie ya se estaba retransmitiendo y la misma serie se encargaba de resumir sus episodios en 2 capítulos diferentes, además de las escenas extra. ¿Cuál era la necesidad de crear esas películas? ¿Por qué simplemente no canjeaban los boletos para otra película? ¿O los hacían válidos hasta julio? Las películas no aportaban nada más que dejar con las bolas azules a un chingo de otakus, lo cual es una muy mala idea, si no recordemos lo que pasó con el OnlyFans de la Nimu, que, por jugarle al vergas, la Nimu casi hace una Devilman referencia por todo el humo que les vendió. El enojo era entendible, tal vez no para decir mamadas en línea como el matar a Hideaki Anno, aún así era evidente el disgusto de cierto sector de los fans, pero en comparación del odio, era más apoyo del público a la película. Sé que me desvié mucho del tema, pero con esto quería demostrar que uno de los mayores problemas internos de Evangelion es su gestión del tiempo, y no tanto el dinero, pero regreso al punto principal. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Evangelion fue uno, si no es que, el principal catalizador que permitió a los empresarios ver esta forma de hacer anime de una manera más industrializada, con los comités de producción siendo el monarca del proyecto, en vez de ser una parte equitativa del equipo sin hacer menos a los demás, y mucho menos a los estudios. Por lo que en conclusión, Evangelion dio la pauta a que se perpetuaran estas prácticas que están dañando a la industria, y de pilón, desmentimos el mito del bajo presupuesto que los fans enajenados con Evangelion usan para victimizar y justificar los fallos de Evangelion. Hablando de lo cual, más que atacar o quitarle importancia a la depresión de Hideaki Anno, me refiero más a que los fans intentan justificar los fallos que pueda tener la obra victimizando al creador, usando como argumento principal la depresión, que sí, no voy a negar que fue un factor importante para crear Evangelion, pero no fue todo. Hubo un proceso creativo más cabrón detrás de Evangelion. Por ejemplo, miren los bocetos iniciales, en donde, aparte de ser un poco más apegados a los diseños más clásicos en el género, diablos, ni siquiera la Azúcar o la Lana de Rey tenían sus clásicos trajes de látex ajustados que les marca las nalgotas, tenían trajes de piloto más convencionales. Vemos que una de las intenciones de Evangelion era explorar de nuevo el género mecha desde sus inicios, analizando lo que significa el anime de mechas y que podía comunicar. Y eso marca otro punto al hecho que los robots siempre fueron importantes. Juas, como ven, había más que solo depresión antes de Evangelion, a pesar de que se fue pintando con el paso del tiempo, nunca quitó esos elementos importantes que forman a Evangelion en su totalidad. Ahora hagamos esto, voy a señalar algunos errores en Evangelion y veamos cuál es el argumento que más persiste para refutarlos. ¿Listos? Porque la segunda mitad se siente apresurada y llegando a ser pesada con toda la información que te quiere decir.
Es que la depresión lo hizo, porque el episodio 21 se siente tan apresurado cuando es el que te explica el lore detrás del mundo. Es que la depresión lo hizo, porque Shinji cuando decide no huir y demostrar que puede solucionar las dificultades, parece que es más castigado que premiado por enfrentarse a sus problemas como el mismo Evangelion dice. Es que la depresión lo hizo. Porque cuando recuperan los restos del cuarto ángel y se revela que son parecidos en ADN a los humanos, y que matar a un ángel es equivalente a matar a un humano, no se le da importancia real hasta que llega Kaworu. Es que la depresión lo hizo, porque Rei empieza a ser realmente importante hasta el último cuarto de la serie, siendo que el mismo Hideaki Anno se dio cuenta que, en lo que iba del anime, apenas tuvo 2 momentos máximo, en donde se le dio algo de desarrollo, perdiendo muchas oportunidades para darle más desarrollo al punto que cuando muere no sentí nada. Es que la depresión lo hizo. Miren, la depresión fue parte importante de Evangelion, pero no lo es absolutamente todo, ya que atribuírselo todo a su padecimiento es muy pasional, cuando hay más de Hideaki Anno que solo un hombre deprimido, darle todo a ese padecimiento es demeritar lo que había dicho el director alguna vez, que puso todo su ser en Neon Genesis Evangelion, todo lo que era como persona. Acuñar todo a la depresión es demeritar sus inspiraciones o aspiraciones. Con eso, al final del día, solo logran caricaturizarlo y crear un personaje deformado de lo que creen que es él. Evangelion no solo es depresión, también es aceptación, acción, misterio, friquismo y metatextualidad. Las personas se quedaron enamoradas de la premisa del hombre que estuvo deprimido durante 4 años y decidió hacer un anime en donde plasmara todas sus inquietudes, esa perspectiva que no les permite ver más allá de Evangelion. Como ya lo he dicho, no demérito su depresión ni nada de eso, hasta aprecio cuando un anime se da la oportunidad de explorar este padecimiento psicológico, pero usar como argumento la depresión para defender las flaquezas de la obra, es solo quitar la vista del problema, no solucionarlo. Inclusive, hay veces en que los fans todos raritos de Evangelion llegan a romantizar la depresión por culpa de Evangelion, todo por solo verlo con ese lente y con esa perspectiva. Sé que me estoy repitiendo mucho, pero quiero que quede bien claro para concluir este punto, la depresión de Hideaki Anno es parte, pero no es lo más importante de Evangelion, ya que reducirlo a la razón principal de la obra, es también ignorar lo que es Hideaki Anno como persona, más allá de esa faceta de su vida, además sería reducir y en cierto punto, menospreciar el trabajo de las demás personas, que ayudaron a crear a Evangelion, desde el diseñador principal Yoshiyuki Sadamoto hasta los trabajos de Hiroyuki Imaishi, Mitsuo Iso, Shinji Higuchi, sin olvidar claro está los seiyus. Reducirlo a la depresión o a la psicología es ignorar una gran parte de lo que es Evangelion como tal. Sigamos con el último argumento todo onleado para acabar por fin con esta pinche sección. Por último, algo que la verdad me molesta admitir, Evangelion hizo popular al género mecha, al menos, fuera de Japón, ya que en ese país tienen muy claro de lo que trata el género, y Evangelion es una de las más importantes en el mismo género sí, pero ni de cerca es la mejor. En cambio, Evangelion, al menos afuera de Japón, sí le hizo un daño bien cabrón a la percepción de lo que es el género mecha, ya que muchas veces usan a Evangelion como vara de medir para las series de mechas, con el fin de decidir si son dignas o no de ser vistas, y en caso de que no tengan la calidad de Evangelion, la tachan de simple y otra más del montón, lo cual es bien estúpido, solo piénsenlo, si todas las series fueran como Evangelion, todo el mundo estaría aburrido de ver lo mismo pero con otra skin. El anime de mechas es uno de los más variados, longevos y en constante evolución de todos, y muchas veces se le tacha de que está muriendo porque ninguna serie ha tenido el impacto que tuvo Evangelion en la industria, pero nada más alejado de la realidad, el género mecha está bien, tal vez no tan fuerte como en los 70s y 80s, pero aún siguen saliendo proyectos muy buenos, demostrando su adaptabilidad con el paso del tiempo.
pero los pendejos mamañema hijos de la verga fanboys enajenados de Evangelion, demeritan esto con una de las acusaciones más denigrantes que se pueden hacer actualmente, llamar a cualquier anime de mechas uno copia o plagio de Evangelion. Estos cara de mi verga tragaleche siempre sacan ese argumento cuando una serie de mechas le está yendo bien, para demeritar su éxito. Y es bien chistoso que los fans de Evangelion luego son bien condescendientes cuando hablan de copias, ya que por ejemplo, Raxefon, un anime hermoso que comparte una estética algo similar con Evangelion, debido a que mucho del equipo que trabajó en Evangelion, volvió para apoyar este proyecto, pero siempre es bajado a la etiqueta de copia de Evangelion, cuando son dos bestias diferentes, pero no les digas que Evangelion se inspira de otros mechas clásicos porque luego se hacen pendejos y intentan evadir el tema, para evitar siquiera concebir la idea de que Evangelion no es especial o algo totalmente original. Así de patéticos son estos tarados, al menos los fanboys enfermizos de Evangelion, que lo maman como si fuera la última coca del desierto esa chingadera. Algo que he notado durante toda esta tiradera de factos y ardida, es que los fans de Evangelion, ahora sí en general y no solo, los fanboys tóxicos que tanto critique, es que muy probablemente solo hayan visto Evangelion en su vida y por ende se ponen a decir tantas estupideces, sin realmente saberle al género mecha o siquiera al anime en general. No les ordeno, más si les sugiero que vean más anime de mechas o más tokusatsu y se den cuenta de que Evangelion solo es un caldo de inspiraciones, sazonada con psicología y un toquecito de depresión, y aún así es muy bueno. No estoy en contra de que teoricen, sobreanalicen o den su opinión, solo recuerden que es una perspectiva suya, una verdad creada a base de sus experiencias, más no una acción absoluto, por lo que siempre podemos estar equivocados, y eso está bien, pero lo que no está bien es que si opinas cosas como que Evangelion es una deconstrucción del género mecha, que cambió el anime para siempre, que antes todo era malo y sin chiste, sin ningún argumento sólido, sin siquiera haber visto algo fuera de lo más conocido actualmente, simplemente eres un pendejo huele pedos, que está tan cocolachado por ver a menores en trajes de látex ajustado, que te impide reconocer que Evangelion no lo es todo y no es perfecto. Muchos fans del anime de mechas odiamos a Evangelion, no porque sea un anime malo en sí, sino porque los fans son los que hablan sin saberle a todo este pedo, creen que se las saben todas, pero cuando les pides pruebas, se hacen pendejos y no te dan ninguna perra prueba para confirmar lo que dicen. Por eso yo he estado mostrando capturas con la fuente de donde sacó la información para que puedan corroborarlo. Y esto, que para nosotros, fans del género mecha, simplemente es extenuante, porque no es algo reciente, es algo que ha seguido por años, y aunque, en comparación de ese tiempo, el asunto está algo más calmado, aún siguen saliendo personas que siguen propagando la mentira de la deconstrucción, y a pesar de tener internet, no se ponen a investigar para atreverse a soltar dicha afirmación, sino veamos estos ejemplos. Y más cuando se hablaba del género de mechas, un género que se caracterizaba más que nada de sus impresionantes batallas contra otros robots o bestias gigantes, y poco más se arriesgaban a exponer. Hasta este punto de la historia, ningún anime episódico de este hilo había indagado en los pensamientos y sentimientos de los personajes. Estarán preguntando, ¿qué tiene de especial esta historia si llega incluso a ser tan similar a otras series de su género, como Mazinger Z o Getter Robo? Si bien, el concepto de un robot gigante que luche contra peligrosos monstruos gigantes no era un concepto nuevo para los estándares del entretenimiento japonés de aquella época. Lo que hace diferente a Evangelion no es precisamente su premisa, son sus temáticas, simbologías y personajes los que hacen tan diferente a esta serie de otras de su género. Los propios mechas, estrellas de este género, se puede ver una cierta sensación de humanidad. Su estética se caracteriza por ser más parecida a la de los biomecanoides de Giger, diseñador de Alien y pintor, antes que a la de Gundam y diversas inspiraciones. En el género mecha, Japón miraba con optimismo el mañana.
No importaba cuál fuera la amenaza, nuestros protagonistas siempre podían trabajar en equipo para invocar un milagro tecnológico más poderoso que cualquier monstruo. Miren, lo que yo recordaba de Evangelion, robots rojos como Power Rangers y tal, eso es lo que yo recordaba. Y este anime no tiene absolutamente nada que ver con robots. Evangelion fue una revolución en su momento porque planteaba una deconstrucción del género mecha. Vaya que Evangelion sabe utilizar esto a su favor para una deconstrucción del género shonen y mecha. El género de mechas se trata completamente de una fantasía de poder sin consecuencias. Si ya viste Pacific Rim, Gundam y el nuevo Voltron, sabrás que la trama de estas historias gira completamente alrededor de los robots gigantes. Y lo peor es que esa mentalidad de que Evangelion es lo único que vale la pena ver en el género de los mechas se sigue sembrando día con día. No les digo que dejen de hacer videos hablando de los personajes de Evangelion, Dios claro que no, pero dejen de decir que deconstruyeron o subvertieron el género cuando ni siquiera muestran pruebas de lo que dicen. No les pido que tengan que decir toda la historia del género, pero sí que se limiten a hacer su análisis psicológico y ya, sin meter más parafernalia mamadora como este. Y algo irónico porque, que no era uno de los mensajes de Evangelion el aceptar al mundo, aceptar que no siempre tendrás la razón, y aún así vivir en vez de encerrarte en la ficción. Los fans de Evangelion quedaron tan atrapados en la ficción de ese mundo, que no se dan cuenta de eso. Creo yo que por eso muchos los detestamos, pero ya estoy divagando. Eso, por lo menos de mi parte, se acaba hoy. Si les gusta compararlo con el género y decir que el anime de mechas antes de Evangelion era simple, sin chiste o infantil, aquí toparon pared. Ya despertaron a la pantera para...